terremoto de 1950 en Assam, Tíbet. Sigue siendo el terremoto más poderoso jamás registrado, con una magnitud de 8,6 en la escala sismológica de magnitud de momento. Su epicentro tuvo lugar en las empinadas montañas Mishmi, en India Oriental, cuando la colisión entre las placas índica y euroasiática desencadenó la furia sísmica. En el Tíbet, el terremoto generó enormes deslizamientos de tierra y extensas grietas que arrasaron pueblos enteros hacia los ríos. A India tampoco le fue bien. Los deslizamientos sumados al colapso de represas naturales arrasó 70 poblaciones. Alrededor de 1.500 personas perdieron la vida en India. Y en el Tíbet, la cifra superó los 3.300. Pero este es el menos devastador de los terremotos que tenemos en nuestra lista. Haremos un recorrido a través de la historia sísmica para conocer los movimientos de tierra más poderosos jamás registrados. Pero antes de sumergirnos, repasemos los conceptos básicos. Un terremoto es la liberación de energía desde el interior de la corteza terrestre, generalmente provocada por el desplazamiento de placas tectónicas a lo largo de fallas geológicas. Estos movimientos generan ondas sísmicas que se dispersan por el planeta, haciendo que el suelo se sacuda y poblaciones enteras queden reducidas a escombros. ¿Qué temblor produjo el tsunami más letal de la historia? ¿Y por qué el terremoto más potente de todos no dejó tantos fallecidos? En 1965, un terremoto de magnitud 8,7, con origen en las Islas Rata, produjo un masivo tsunami. Sus olas medían más de 10 metros y tocó tierra en la isla Similla, a 304 kilómetros de distancia. Las Islas Rata hacen parte del archipiélago de las Aleutianas en Alaska. Le deben su nombre a la invasión de ratas de un naufragio en una de las islas principales durante 1780. Las ratas fueron exterminadas en 2008 y ahora esa isla se conoce como Hauratax. Estas islas reposan sobre el límite entre las placas tectónicas pacífica y norteamericana, lo que las hace susceptibles a la frecuente actividad sísmica. Por fortuna, al ser un área muy poco poblada, los daños y las fatalidades tras este potente terremoto fueron menores. Pero en 2010 llegamos a Chile, donde un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la costa central del país. Este evento sísmico duró casi 3 minutos y causó una devastación humana y estructural extensa en múltiples ciudades. La intensidad del terremoto fue tal que se sintió incluso a 4.620 kilómetros de distancia, en Sao Paulo, Brasil. Olas de 15 metros inundaron la ciudad costera de Constitución, cobrando 150 vidas. Se emitieron alertas de tsunami en 53 países, disparando acciones preventivas a lo largo y ancho del mundo. Por fortuna, las olas perdieron fuerza antes de alcanzar las costas de California, Hawái, Nueva Zelanda y Japón. Chile tiene un largo y tumultuoso pasado con los terremotos, y entenderás por qué más adelante. Ahora, viajemos a los remotos bosques de Kamchatka en Rusia, que el 5 de noviembre de 1952 enfrentaron la ira sísmica. Un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la remota región de Severokurilsk, una ciudad en las Islas Kuriles. Los habitantes fueron advertidos de la probabilidad de tsunami, urgiéndolos a buscar refugio. Aún así, muchos retornaron a sus hogares tras el primer oleaje, asumiendo que el riesgo había pasado. La ciudad sufrió el impacto de una segunda ola, por desgracia más devastadora. Ese día más de 2.000 personas murieron, lo que correspondía casi a la mitad de la población de la ciudad. Más al sudoeste, nos encontramos con el terremoto de Tohoku, el más intenso de la historia en Japón, con una magnitud de 9,1 grados. Sucedió el 11 de marzo de 2011, a unos 72 kilómetros de la costa nororiental de la isla Honshu, la más grande del archipiélago nipón. La fuerza del sismo fue tan descomunal que alteró el eje del planeta entre 10 y 20 centímetros, lo que desplazó la isla entera 2,4 metros hacia el oriente. Por supuesto, el tsunami desencadenado fue igual de devastador. Aunque había muros de protección, jamás anticiparon que debían protegerlos de olas de más de 40 metros.
Y justo cuando crees que el panorama no podría ser peor, las olas impactaron la planta nuclear de Fukushima, derivando en su colapso y la fuga de desechos nucleares tóxicos. Este desastre mató a más de 22.000 personas, pero el que viene resultó 10 veces más letal. Un terremoto de magnitud entre 9,1 y 9,3 golpeó Sumatra en diciembre de 2004 y llevaba siglos cocinándose. La microplaca de Burma se traslapó con la placa índica mediante un proceso geológico llamado subducción. El temblor produjo una elevación insólita del suelo marino de más de 20 metros. La ola del consecuente tsunami devastó zonas costeras en 14 países al sobrepasar los 30 metros de altura. Este desastre natural cobró la vida de 228.000 personas, la mayor parte de ellas en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Sigue teniendo el récord de terremoto más poderoso en Asia y se le considera el desastre natural más catastrófico del siglo XXI. Ahora, llegamos al segundo terremoto más fuerte jamás registrado. El gran terremoto de Alaska del 27 de marzo de 1964, que alcanzó 9,2 grados de magnitud y duró casi 5 minutos. Ocurrió a lo largo de la falla geológica donde la placa pacífica se subduce bajo la norteamericana. Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, recibió el impacto más violento por encontrarse apenas a 121 kilómetros del epicentro. Muchos edificios del centro de la ciudad caían, mientras calles y veredas desaparecían sin dejar rastro. Los tsunamis resultantes produjeron extensos daños a lo largo de la costa pacífica, con olas que llegaron a California e incluso tan lejos como Hawái. Al final, el terremoto y sus efectos cobraron la vida de 139 personas. Nuestra travesía culmina en Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960, con el terremoto más potente jamás registrado y que sacudió el planeta con una magnitud de 9,5. Este temblor de 10 minutos produjo varios deslaves a lo largo de la costa chilena, bloqueando carreteras y dificultando las labores de rescate. Tras el terremoto, olas de 25 metros chocaron contra las ciudades costeras, aumentando aún más la devastación. Estas mismas olas gigantes alcanzaron Hawái, Japón y Filipinas, matando centenares de personas. Pese a la magnitud del desastre, el pueblo chileno fue alertado sobre las réplicas y tuvo la oportunidad de prepararse para lo peor. 5.700 personas fallecieron ese trágico día. La fuerza extrema de los terremotos que repasamos hoy ha urgido a los científicos a diseñar nuevas medidas de seguridad, desde sistemas de alerta más eficientes hasta estrictos códigos de construcción y protocolos de evacuación. Adelantos que pretenden brindar ayuda a las comunidades del planeta más vulnerables a estos eventos. Y aunque un terremoto aún no puede detectarse con la anticipación necesaria, algunos desastres naturales te dan un rango de acción mayor. ¿Reconocerías los primeros signos de un tsunami? Algunos errores podrían costarte la vida y te contamos cuáles, acá en Cómo Sobrevivir.